El analista político Fernando Belauzarán también ha hablado al respecto, ha publicado incluso en sus cuentas de redes sociales que si esta investigación de la DEA se cerró, pues no fue porque no hubiera elementos, sino más bien por cuestiones políticas para calmar las aguas entre México y Estados Unidos. Y lo saludamos en esta mañana. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Primero preguntarte de qué tamaño es el impacto de un señalamiento como este, de presunto financiamiento del crimen organizado, una campaña presidencial en contra de un gobierno en turno. ¿Qué tan fuerte es la acusación? No, bueno, sí es fuerte, porque además fueron tres medios internacionales de prestigio, ¿no? Fueron tres autores, uno que ya mencionaste, Tim Golden, que tiene 2 premios Pulitzer, y ProPublica, bueno, es un medio también muy prestigiado, los otros dos también, pero prácticamente salieron simultáneos. Y la verdad es que las investigaciones fueron importantes, ¿no? Y creo que la historia está bien narrada. Claro que hay pruebas y testimonios, quizás no concluyentes, pero en el momento en que estaban trabajando para tenerlo, lo cerraron por razones políticas. Acaba de suceder lo de Rápido y Furioso, es lo que dice el reportaje, y además venían las elecciones y no querían verse injerencistas. Entonces fue una decisión política, pero ahí están las cosas. Y lo más, digamos, lo más grave para nosotros en el país es que lo que estamos viendo es un fortalecimiento del crimen organizado. Entonces, independientemente si hubo dinero o no dinero, eso es algo que ojalá se dilucide, que se quede sin ningún lugar a dudas. Eso sería lo que mereceríamos, pero en cualquier caso, lo que vemos es un sexenio dorado para la delincuencia, para los criminales. Nunca han estado tan fuertes, y eso era lo que querían con la supuesta entrega, ¿no? Entonces, eso es lo que los están dando, y eso así ha degradado tremendamente la vida pública del país. Vamos a unas elecciones y ya han asesinado precandidatos, candidatos otra vez, y hay zonas en donde entrar va a ser muy complicado para los capacitadores, para instalar casillas, etcétera. Ese es el gran elefante en la sala que tenemos de cara a la elección, y bueno, ojalá que se tome como el gran problema de Estado que es. Ahora, Fernando, me quiero detener en varias cuestiones. Primero, en el tema del ejercicio periodístico. Una de las periodistas que ha documentado esta presunta transferencia de recursos del crimen organizado hacia la campaña del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador es Anabel Hernández. La misma Anabel Hernández, a quien el presidente aplaudió cuando, a través de sus reportajes, develó los presuntos vínculos de García Luna con la delincuencia organizada en nuestro país. Es decir, no se trata de una periodista conservadora, como luego califica el presidente a Tim Golden, ¿no?, que acusa que le habrían encargado este reportaje, sino se trata de una periodista que durante años ha estado documentando en nuestro país los vínculos del poder y los grupos del crimen organizado. Esto no viene a darle un factor adicional, pues, más irrefutable para el gobierno actual. Claro, no, lo dices bien. Anabel Hernández fue incluso enaltecida, exaltada desde el mismo púlpito presidencial, la ponían como ejemplo de periodismo. Y bueno, ahora andan muy molestos porque documentó esto, que, mira, hay cosas que son evidentes que no se pueden inventar. Por ejemplo, que detuvieron en Texas y le hicieron una trampa al que es consejero de Morena, a Soto. A él lo contactan como si fuera presuntos narcotraficantes colombianos, le quieren una trampa cuando están haciendo el trato para quedarse con una parte de cocaína. Lo detienen en Texas y él acepta colaborar con la DEA a cambio de no ser procesado, y tiene que firmar hasta un documento. Dice en el reportaje que tuvo que firmar un documento donde aceptaba no ser procesado en Texas. Se fue a Nueva York y en Nueva York aceptó grabar a Nico, y dicen que Nico acepta, que efectivamente en las grabaciones acepta las entregas, pero les faltaba algo más conclusivo, digamos. Sí. Y cuando ya estaban preparando una entrega hacia la elección del 2012, porque hay que recordar que ellos empiezan a investigar 4 años después, porque es cuando un testigo protegido se acerca a la embajada y les empieza a dar todo el relato, y empiezan ahí a atar los cabos. Entonces, y ahí duran 5 años los procesos digamos que mantiene vigencia el proceso durante 5 años el delito, para no prescribir. Entonces, estaban en eso cuando
deciden, había estallado el escándalo por Rápido y Furioso, este intercambio más bien esta trampa para meter armas a México y poder localizar dónde estuvieran, y que se les salió de control y fue terrible. Eso generó una tensión muy importante y no querían participar en las elecciones. Ese es un dato, me parece importante, ¿no? El que haya estado Soto. Y hay uno que fíjate que no nombran, a ese sí guardan su identidad. Se supone que a Soto no lo íbamos a conocer, pero Anabel Hernández lo dio a conocer, y entonces los otros dos medios lo hacen también. Pero hay un empresario que acompaña a Pancho León, que era el senador de Durango, que estaba en la campaña o era el candidato de la coalición de López Obrador, y es el que está, y lo acompaña un empresario de la campaña. Ese empresario, al que sí guardan su identidad, dice que fue detenido en Las Vegas, y al igual que Soto, él confirma también las entregas, y lo confirma obviamente también la Barbie, y lo confirma también el Grande, que era una especie de lugarteniente de la Barbie, el grandote, ¿no? Entonces, pues claro que hay indicios, claro que hay cosas ahí que llaman la atención, y llama también y algo que además digamos parece que se da en el blanco, es la reacción presidencial totalmente desmesurada, ¿no? Esto que tú decías de acusar a Tim Golden de ser mercenario de la DEA y cosas por el estilo. Parece que esto sí lo sacó de balance al presidente. Ahora, ¿qué tanta fuerza cobran acusaciones como estas, Fernando, cuando hemos visto un gobierno pues que ha soltado narcotraficantes cuando los detiene, un gobierno pues que ha tenido una política de abrazos no balazos, un gobierno que ha se ha tomado el tiempo, el presidente, quien lo encabeza, de ir a saludar a la madre de un narcotraficante, pero no a las madres de los niños con cáncer, no a las madres buscadoras, no a cualquier otra persona? ¿Qué nos dice de un gobierno como este acusaciones como las que se están develando? No, tiene razón, este es un gobierno totalmente indolente y que hay una impunidad tremenda en todos los ámbitos. No hay ningún tipo de rendición de cuentas. Que Hugo López-Gatell se haya mantenido en su cargo te da el grado de hasta dónde. Aquí lo único que valora este gobierno es la obediencia ciega, ¿no? Quien es obediente ciegamente al presidente y a todo lo que es el sistema, ese es premiado, protegido y defendido, ¿no? Lo que no perdona este régimen es al contrario, es la disidencia, es el mostrar incluso el llegar a definirse entre la ley o la voluntad presidencial. Quien se defina por la ley ya es enemigo, ya está perseguido, a ese es al que no se le perdona, ¿no? Y yo creo que eso es parte de la gran descomposición que estamos viviendo. Y tú lo dices, hay una indolencia tremenda, es hasta orwelliano, ¿no? Se llaman ellos humanistas y sin embargo tienen a este país hecho una gran fosa común con tremendos desaparecidos, y hay una tremenda indolencia donde el presidente nunca le da la cara a las víctimas, sean las madres buscadoras, sean los padres de los niños con cáncer, sean los damnificados del huracán Otis. En todos los casos son ignorados, son despreciados, minimizados, etcétera, porque dice el presidente que no vaya a ser que alguien le grite, ¿no? Entonces te das cuenta cuál es su gran preocupación, es su persona. ¿Por qué? Porque este es un régimen que pone la propaganda en el centro. Bueno, Fernando, ¿no? Ya el presidente ya no viaja en avión comercial. Así es. Ya no viaja. Primero hicieron la trampa de que ya le quitaron el camino por el aeropuerto, llegaba directamente al avión, y cuando se bajaba del avión también se iba directamente por los hangares. Pero ahora ya ni eso, efectivamente, ya no usa, es como Susuru también, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Precisamente porque son símbolos de propaganda. El presidente, para él es todo propaganda, todo es la percepción, ¿no? Nada más que la terca realidad le está saliendo por todos lados. Ahora, Fernando, me preocupa la respuesta por parte del presidente, porque no ha sido en el sentido de clarificar la situación, sino de decir, está cerrado, y sale la canciller y sale el embajador de Estados Unidos en México a decir, es una investigación cerrada. Pero a ver, cerrado no significa esclarecido, significa pausado, ¿no? ¿Cuál hubiera sido una respuesta esperada por un primer mandatario? No, pues lo que debiera hacer más que nada es contestar con transparencia, ¿no?
y decir, tratar de dar argumentos, mostrar cuáles han sido sus resultados, decir, incluso abrirse a la revista para tener un contacto directo. Claro. La invitación a la mañanera pues es un poco una broma, ¿no? Porque además él dice, los invito a la mañanera para que yo les pregunte, ¿no? En un espectáculo que es poco periodístico, ¿no? Quizás dar la entrevista. De hecho, el medio dice que buscaron reiteradamente al presidente y que Jesús Ramírez Cuevas ignoró absolutamente todas las solicitudes. Todas las solicitudes de información, y que bueno, no pudieron colaborar, pero dicen, si quieren una entrevista con gusto, pero eso es lo que no quiere el presidente, ¿no? El presidente es simplemente la propaganda, y la contestación fue la descalificación más absurda, ¿no? Lo que sí es que, insisto, el tema es que la estrategia de abrazos no balazos les cayó como anillo al dedo a las organizaciones criminales. Este es su sexenio dorado. Nunca habían estado tan empoderadas, controlan en muchas zonas toda la actividad económica, ellos son los que distribuyen el pollo, el refresco, la cerveza. No se puede cosechar no pueden cosechar un limón, no pueden sembrar si no pagan. Todos los hasta más discreto estanquillo tiene que pagar derecho de piso. Todo eso se está generando en amplias zonas del país, ¿no? Y hay una tremenda complacencia, ¿no? El presidente militariza la seguridad pública, pero no para darle seguridad a la población. Parece ser más bien que militariza la seguridad pública como una forma de apuntalar su régimen autoritario al que nos quiere regresar, ¿no? El del presidencialismo omnipotente. Dice, si voy a tener a la oposición marginada, como sucedía en el viejo régimen, quiero tener a los militares a mi lado. Y esa es una fórmula bolivariana, sinceramente, de darle un gran protagonismo a las Fuerzas Armadas para sostener a un régimen autoritario. Fernando Belauzarán, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, que compartas este análisis con nosotros. Efectivamente coincido, me parece que lo más sano, no solo para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo más sano para un país como México, que está hoy en el ojo internacional por el tema del narcotráfico, que constantemente está siendo presionado por Estados Unidos para que tome cartas en el asunto, lo más sano hubiera sido una apertura, un decir, a ver, que me revisen, ¿no? Si nada debo, nada temo, que vengan, que se asomen, platicamos, exponemos, y no este empeño en decir la investigación está cerrada, la DEA ya la cerró. Claro, o en último caso, el tomar el anzuelo o más bien parece un anzuelo, pero es también una salida, ¿no? Le dice Xóchitl Gálvez a Andrés Manuel, pues si lava tu nombre, demanda, ¿no? Claro. Y ahí vemos, demanda, ¿no? Limpie su nombre. Limpie su nombre, exactamente, ¿no? Y bueno, parece ser que lejos de eso, pues él sigue su receta de cuánto gana Loret, ahora cuánto gana Tim Golden, que ya salió. Bueno, claro, Fernando, claro. ¿Saben qué están pasando ahorita en la mañanera? Un informe de la reforma al Poder Judicial. Ahí nada más para que se den cuenta. Sí, no va a tocar estos temas. Te agradezco mucho, Fernando. Encantado, un placer, un fuerte abrazo a todos. Gracias, Erika. Muy buenos días, Fernando Belauzarán, analista político, platicando con nosotros.